más a Oman, esta parcela particular de memoria histórica del arte y el judaísmo en Radio Sefarad todos los miércoles. Hoy nos vamos a ocupar de una dinastía algo olvidada, conocida como los Rothschild de Oriente, y es una dinastía extinta y distinta sefardí relacionada con el mundo de la banca, la filantropía y el coleccionismo. Una dinastía ennoblecida con un condado del reinado de Víctor Manuel II de Italia. Los Rothschild no pasaron ni siquiera de la baronía y que durante 3 siglos estuvieron relacionados con el arte, en tanto que mecenas del impresionismo, el neoimpresionismo, la arquitectura modernista en el Imperio Otomano y en Francia como germen de grandes colecciones en grandes museos, algunos de ellos de la talla del Museo d'Orsay. Así que vamos a pasar a conocer muchas cosas más de esta dinastía en los próximos minutos de Oman, los Camondo, una apasionante historia de una familia apasionada de la belleza. Para empezar a acercarnos a los Camondo tenemos que ir muy lejos, concretamente hacia el año de 1492, con la expulsión de los judíos de la península ibérica, y trasladarnos con ellos a la Serenísima República de Venecia, donde, como sabemos, por libertad religiosa y dinamismo comercial, los judíos tienen una especial predilección para asentarse. Los Camondo viven bastante bien en Venecia hasta el año 1797, con la conquista de la ciudad-estado por Napoleón III y después el consiguiente gobierno por el Imperio Austrohúngaro. Este es el año en el que los Camondo deciden abandonar Venecia para radicarse en la capital del Imperio Otomano y abren un banco en el barrio judío de Gálata, en la costa norte del Cuerno de Oro. Allí el banco de Isaac Camondo y compañía, el primer banco del Imperio Otomano, pasa a ser heredado por el hermano de Isaac Camondo, que muere en 1832 sin descendencia. Y Abraham Salomón Camondo, que había nacido en Estambul en el año de 1781, se había casado con Clara Levy en 1804 y habían tenido un hijo en 1810, Rafael Camondo. En tanto que súbdito del Imperio Austrohúngaro, Abraham, que también era representante del Imperio Austrohúngaro en el Imperio Otomano, recibe la orden de Francisco José, quien en 1854 invita a toda la familia a Viena para la boda con la emperatriz Isabel de Baviera, también conocida como Sisi, o como diría mi abuela, también conocida como Romy Schneider. Después, cuando Venecia pasa a ser parte de Italia en 1865, el rey Víctor Manuel le concede a la familia la doble nacionalidad. Y los Camondo, Abraham Camondo, beneficia sustancialmente muchas instituciones culturales de una Venecia totalmente en decadencia, y en agradecimiento el rey de Italia en 1867 le concede un condado, el condado de Camondo, a perpetuidad y de transmisión hereditaria para los primogénitos. Este es el momento en que en Estambul los Camondo
han levantado una mansión en el extremo más este del barrio de Galata, conocida como Camondo Saray, uno de estos palacios versallescos junto al mar de Mármara y que hoy es el Ministerio de la Armada de Turquía. Ellos también construyeron condominios de apartamentos, varios, y sobre todo una hermosísima escalinata en la calle de los Bancos, que es conocida como la escalinata de los Camondo. En el año 1866, Rafael, el hijo del patriarca, muere y con 86 años de edad, el conde de Camondo, con sus nietos Abraham, Nisim y Rebeca, se traslada a un sitio en el que ellos tenían ya muchas conexiones y muchas visitas y mucho mundo, pero que no era, digamos, su cuartel general. París. El conde de Camondo no vivió muchos años en la ciudad de las luces y tampoco lo hicieron sus nietos Abraham y Nisim, quienes, a pesar de que se llevaban casi 30 años de edad, fallecieron ambos en el año de 1889. Pero ambos se habían casado y tenían descendencia. Abraham se había casado con Regina Baruch, quien le había dado 2 hijos, Clarisse, casada con el banquero León Alfasa, e Isaac de Camondo, que es quien nos interesa en estos momentos. Isaac había nacido en el verano de 1851 en lo que entonces se llamaba Constantinopla y se había hecho cargo de la empresa bancaria familiar en el año de 1874. Además del mundo financiero, tenía también una actividad importante en el mundo diplomático como cónsul general del Imperio Otomano en París. Sin embargo, él lo que quería era arte, y concretamente el arte de la música y el arte de la pintura. Él mismo había sido músico, incluso había compuesto una ópera, El Payaso, que se representó por toda Europa en su momento, y también como mecenas, financiador de la Ópera de París, lo que nos lleva a pensar que tendría muchísimas relaciones con judíos de la talla de Marcel Proust y su amigo Reinaldo Hahn, esfaradí como Isaac de Camondo, y que además llegaría a ser director de la misma ópera de París que financiaba Camondo. En cuanto al arte, empezó por coleccionar en su apartamento grandioso de los Campos Elíseos. Él nunca quiso vivir en palacios como el resto de su familia, sino que tenía, eso sí, de lujo, pero un apartamento. Empezó a coleccionar, estatuas medievales y renacentistas, tapices medioorientales y una gran colección de estampas japonesas que dicen los entendidos que son el germen de lo que nosotros conocemos hoy como pintura impresionista. Además, era miembro fundador de la Sociedad de Amigos del Louvre, una institución museística que tendrá vital importancia para él durante toda su vida, y ya veremos luego por qué. Y empezó luego a coleccionar cuadros de Millet, Delacroix o Corot, y a partir de 1890 de pintores que en ese momento eran pintores contemporáneos y vanguardistas, los impresionistas. En concreto y en particular, Degas, de quien llegó a reunir 30 obras y a quien le dedicó una habitación exclusiva en su apartamento de Champs-Élysées, o de Manet, a quien visitaba habitualmente en su jardín de Giverny, o Manet, Sisley y, por supuesto, otro pintor sefardí como él, Pissarro, que si bien no nacido en el Imperio Otomano, sino en la isla de San Tomás, en el Caribe, una isla perteneciente en ese momento al Reino de Dinamarca, es considerado miembro fundador del impresionismo y
también pasa la historia del movimiento como el único pintor que colgó telas en todas las exposiciones de este movimiento internacional que a todo el mundo gusta. Camondo no solamente se dedicó a comprarles obras para que tuvieran el dinero suficiente para que pudieran seguir creando, sino que aprovechó sus contactos diplomáticos para recomendarlos y abrirles puertas en el mundo de la cultura y de la gente culta en Alemania, por ejemplo, donde fue presentando a la segunda tanda de impresionistas, Cézanne, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. Isaac de Camondo murió soltero, sin descendencia reconocida, en el año de 1911 y donó su inmensa colección al Louvre. Hoy en día, dado el tamaño de la obra que él coleccionó, están repartidos por diferentes museos. Por ejemplo, la colección de los impresionistas está toda colgada en el Museo d'Orsay, ni más ni menos, y el arte asiático en el Museo de Guimet. Además también del Museo de la Historia de Francia, donde, para que os hagáis una idea de la talla de las obras que tenía, Isaac de Camondo tiene una sala propia. Y bueno, esta es el gran aporte, no solamente como mecenas, sino también como financiador de la logística, de la difusión del impresionismo en Europa. El otro nieto del primer conde de Camondo, Nissim de Camondo, casó con Elis Fernández en Constantinopla, y ambos fueron hijos de Moisés de Camondo, que también nació en Constantinopla en la primavera de 1860. Es decir, llegó a París con su familia teniendo 9 años de edad. Será quien hereda el título nobiliario de su bisabuelo Abraham y viven en el número 63 de la calle de Monceau, un lugar emblemático para la familia y para la historia de la familia también. En este hotel particular se reunió una espléndida colección de arte del siglo XVIII, arte totalmente neoclásico. Y una vez que muere la madre, Elis Fernández, el hijo, Moise, remoza totalmente el hotel y hace un acopio increíble, si ya había mucho, ahora más, de mobiliario, de pintura, de objetos artísticos de todo tipo. Moisés se había casado con la hija de los banqueros Danvers, Caen Danvers, y se casaron en 1891 y tuvieron 2 hijos, Nissim por un lado y Beatrice por otro. Nissim, fotógrafo del Ejército del Aire de la República Francesa en mitad de la Primera Guerra Mundial, falleció a los 25 años de edad en combate el 5 de septiembre de 1917. Y este terrible golpe, esta tragedia familiar, hizo que su padre, Moise, cerrara todos los negocios bancarios para dedicarse por completo a edificar el museo de Nissim de Camondo, su hijo, que es el palacio del número 63 de la calle de Monceau. Por si fuera poca desgracia, años después, en el año de 1944, la otra hija, Beatriz, con sus 4 hijos, además de su esposo, fueron asesinados por la ignominia nazi en el campo de concentración de Auschwitz. La única que quedó
fue Irene Cahen d'Anvers, la mujer de Moise, que vivió como mejor pudo en París, denunciada como judía convertida al catolicismo, con algunos asuntos oscuros a través de reconocimientos de obras, sobre todo de un cuadro de Renoir que le había hecho un retrato a ella de niña, y con unas historias muy extrañas entre compras, restituciones, ventas y donaciones. Volvió a casarse con un conde y murió en el año de 1963. El Museo de Nissim de Camondo, en el número 63 de la calle Monceau, es la casa más lujosa que hay hoy en día en París. Para que os hagáis una idea, la entrada al palacio es una imitación del Petit Trianon de Versalles, y podemos contemplar una cocina kasher de lujo con 2 estancias para lo lácteo y lo cárnico, y también, por ejemplo, joyas como la platería de Catalina la Grande, porcelanas de Sèvres o tapices gobelinos exclusivos de los que ya no se ven en ninguna parte. Y esta es la historia de esta dinastía sefardí, que además del mundo de la finanza también se dedicó con pasión al mundo del arte. La semana que viene, en Omán, historias del arte y el judaísmo, una nueva historia diferente.